Entonces, vamos a hacer el balance de coraza para la transferencia de masa en una placa plana en estado estacionario. ¿Cómo empieza BERT? Empieza con la ley de Fick generalizada. ¿Cómo está dada la ley de Fick generalizada? NA, no sé, Z es igual a JA Z más, no sé si ponerle ya o XA, es lo mismo. Entonces, vamos a ponerle, si no, XA por NA Z más NB Z. Entonces, aquí, ¿qué flux es? Esta es la diferencia con respecto a la transferencia de calor. Este es el flux difusivo. En la ley de Fourier solamente tenemos un flux, que es el flux conductivo. Aquí tenemos este. Este es el flux convectivo. Que también otra forma de expresarlo, esto también lo podemos, y por eso lo pongo con rojo, lo podemos poner como CA por la velocidad. Convectivo, pues cuando hablamos de un flux convectivo estamos hablando de una velocidad, ¿sale? Por eso les digo que traje el vaso con agua. Bueno, imagínense que este es vaso con agua simple. O acetona, en el mejor que fuera acetona. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a evaporar. Esta es una solución concentrada de ¿qué? De acetona. Entonces, aquí lo que hace BERT es primero utilizar la ecuación con ambos términos, pero esto lo podemos simplificar siempre y cuando JAZ es mucho mayor al flux, el flux difusivo es mucho mayor al flux convectivo, o este es mucho, tiende a cero, ¿no? Entonces, en el caso del libro de BERT, lo que hace es utilizar esta ecuación cuando se está evaporando, por ejemplo, acetona. ¿En dónde se va a evaporar la acetona? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿En dónde se va a evaporar la acetona? El ambiente. No, Al ambiente. aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Exactamente, al aire, al aire. Entonces se va a evaporar en la acetona en el aire, DAB. Entonces, esta es una solución concentrada o solución pura. Nosotros lo que vamos a ver es soluciones. Entonces, aquí, reescribiendo la ecuación, ¿a qué es igual JAZ? NAZ es igual a JAZ, ya lo hemos visto anteriormente, menos DAB por la derivada de ¿quién? Más, esta es la fracción molar, que aquí también estoy. Fracción mol. Entonces aquí es XA por NAZ. Aquí me estoy deteniendo un poco porque esto es importante, les digo, en el libro del lobo, otra lo manejamos que el flux total es igual al flux difusivo, pero ese siempre y cuando hay un caso. ¿Cómo se define la fracción? XA es igual a ¿qué? A la concentración de A entre la concentración total. Entonces la concentración de A es igual a XA, porque esta no podemos aquí peras con manzanas. Entonces XA por la concentración, espero que no haya problema. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esta ecuación acá. Entonces NaZ es igual a menos. Como es constante la concentración, sale la concentración total de AB de CA de Z más XA, aquí no es de CA, es XA. Estoy sustituyendo, ¿verdad? NA Z más NB Z. Entonces así la podemos escribir, o también con CA por la velocidad, o sea, o más CA por la velocidad, que esto ya, ¿no? Ahora, ¿qué es el caso que vamos a ver nosotros
para empezar así como que a gatear un poquito, tal vez o a caminar, si quieren que me estoy yendo un poco rápido, no sé, pero bueno. Entonces, aquí, para soluciones diluidas, y aquí aclaro esta ecuación porque está NaZ y NBZ. Por ejemplo, A, que fuera la acetona, y B fuera el aire. Entonces tenemos que ver una relación entre estos dos fluxos. ¿Sí? Entonces, para soluciones diluidas, el flux convectivo, no, más bien vamos a ver, se tiene que el flux, lo voy a poner en términos de flux difusivo, es mayor, es mucho mayor, o más bien, bueno, vamos a dejarlo así, flux convectivo. Flux convectivo, ¿sale? Entonces, ¿a qué se reduce la ecuación de la ley de Fick generalizada? Este es un caso particular, ¿eh? Este es el caso general, ya sea con este término o con ese término, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos que es NaZ es igual a JAZ igual a menos DAB DCA DZ, ¿no? O cuando el flux convectivo, les digo, tiende a cero. Ahí está, ¿no es esta? Ahora vamos a ver de manera similar. Cuando utilizamos la ley de Fick generalizada, es de manera similar al caso de la ley de Fourier, es cuando se conoce la distancia donde ocurre el fenómeno, ya sea de transferencia de calor o transferencia de masa. Entonces, aquí, CA0, se tiene que CA0 es mayor a CAL. Y si quieren en términos de valores, vamos a ponerle 1 molar. Esto sería 0. CAL será 0.5 molar. Que sean iguales, ¿no? Entonces, son soluciones bien agitadas. Esta es por ejemplo, una membrana donde está solamente pasando el soluto A. Y aquí va a ser B, ¿no? Este es de un material que está hecho de B. Entonces, CA0 es mayor a CAL. ¿Qué es lo que tenemos que ver para hacer un balance? Para determinar, vamos a ver qué es lo que vamos a determinar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sigue después de la situación física? Les digo, esta es una placa, bueno, una placa, puede ser una membrana, un polímero, donde del lado izquierdo tenemos una concentración y va a pasar con una concentración de manera similar al caso del comal, ¿no? La temperatura acá es mayor que acá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? De la situación física, soluciones bien agitadas, ¿eh? Estos representan, ahorita lo voy a poner, las suposiciones. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Ubicar el eje coordenado. Y lo voy a dejar en términos de Z, ¿no? No importa eso. Coordenadas cartesianas. Entonces, aquí tenemos Z igual a 0, Z igual a L. ¿Sale? ¿Hacia dónde va el flux? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda a derecha. A derecha, entonces. Y le voy a poner, espero que les haya quedado claro que NaZ es igual a JAZ para soluciones diluidas. Y ahorita le voy a poner en la suposición, le voy a dejar en términos de JAZ. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues las suposiciones. ¿Sale? ¿Cuáles son las suposiciones? No hay reacción. Esa también es una, ¿no? Una reacción química. ¿Cuál otra? Es importante. Solución diluida. Podemos hacer que NaZ sea igual a JAZ. ¿Cuál otra? Estado estacionario.
¿Cuál otra? Esa también es importante, ¿eh? Aquí lo hacemos que sea isotérmico. Ahora, determinar. ¿Qué creen que queramos determinar? Sea función de la posición. Ah, este es también otra, unidireccional. O sea que sea igual a sea función de z. O sea, no quiero que varíe de dos o más variables independientes. ¿Sí? Ahí está. Entonces, sea z, que es la concentración en función del tiempo, la concentración promedio, JZ y WAZ. Este es el flux y este es el flujo. Ahora, aquí especifico. A diferencia de la deducción de la ley de Fick con base en el libro de Berth, este es molar y J minúscula, si no mal recuerdo, era másico, o sea, es gramo, bueno, o masa por área-tiempo, ¿sí? O entre área-tiempo. Aquí es moles, área-tiempo, ¿sale? Bueno. Tenemos soluciones bien agitadas, ¿eh? Ay, aquí también es soluciones bien agitadas, ¿eh? Ya no lo va a poner, pero esto lo que representa es de que son soluciones bien agitadas. En cualquier lado va a ser esta concentración y aquí también, ¿no? Entonces, suposiciones son muy similares a la estado estacionario. Bueno, son suposiciones que se cambian, ¿no? El fenómeno, pero bueno. Una es estado estacionario, o sea, no depende del tiempo. Vamos a determinar la concentración, función de la posición, la concentración promedio, JZ y W así. ¿Qué es lo que sigue después de ahí? Pues vamos a tomar un elemento diferencial. ¿De qué dimensiones? Pues aquí va a ser delta Z, donde de aquí a acá, ¿qué tenemos? Z, y de aquí a acá tenemos Z más delta Z. Entonces aquí también, ¿no? Porque vamos a hacer un balance en un elemento diferencial volumétrico. Entonces, este flux tiene unidades de mol área tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicarlo por el área. Área JAZ en Z. ¿Sale? Ahora, área JAZ en Z más delta Z. Digo que está muy chiquitito, ¿no? Pero bueno. Continuando con lo de que estábamos viendo también en la parte de transferencia de masa, voy a poner el famoso Berth, como les gusta a los chavos. Esta es la placa donde estamos haciendo el balance. Están bien agitadas acá las soluciones, está bien agitada la solución acá. Tenemos la concentración mayor acá y la concentración menor. Entonces nosotros hacemos como si sacáramos una hoja y es donde vamos a hacer el balance de materia. ¿Sí? Este es el balance de materia, cuyas dimensiones ¿cuáles son? Pues es el área por el espesor y va a cambiar a lo largo de la posición. No va a cambiar a lo largo de la posición, va a ser la misma aquí que acá, que acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ya con base en esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues realizando un balance de materia en delta D y de manera similar como ayer, el área ¿cuál es? A por delta Z, donde A es igual a H por W. De manera similar al caso de la transferencia de calor. Entonces, ¿cómo quedaría? Entrada menos salida más generación o consumo igual a la acumulación. ¿Sí? Ya para no escribir así como dice Lee, Mr. Bird, todo eso, ¿no? Entonces, ahí está nada más eso. Y esto, les digo, ahora cambia. Puede ser en términos de masa o en términos de... Pero en este caso lo voy a hacer en términos mol, área,
área-tiempo. Ah, no, perdón. Mol por tiempo, ¿no? Por eso lo estoy multiplicando por el área. ¿Sí? Ahora, ¿hay generación o consumo? Pues no. No, ¿verdad? Porque no hay reacción química. Cero. Esta la tenemos que, viene desde acá. ¿Hay acumulación? No, porque estamos en estado estacionario. Ya llegamos al estado estacionario. ¿Sí? Entonces, nuestro balance de materia se reduce a que la entrada menos la salida es igual a cero. En términos de las variables que nosotros estamos manejando, entonces quedaría lo que entra, área, por JA Z, todo esto evaluado en Z, lo que entra acá, menos lo que sale, menos A, JA Z, en Z más delta Z. Y es que aquí, otra vez, por ejemplo, en flujo de fluidos, luego también a mí me cuesta trabajo que me entiendan esto de los balances de coraza y que nosotros tenemos así una placota y sacamos un elemento diferencial y no sé qué tanto. Pues aquí utilizamos las herramientas del cálculo diferencial e integral, ¿sale? Bueno, entonces, vean, van a ver que es muy similar el análisis. ¿Qué es lo que pasa? Cambia a lo largo de Z igual a 0 y Z igual a L, el área. No, ¿verdad? Entonces la puedo sacar. Ah, bueno, al igual que aquí, estoy pensando ponerles el término de... Si no, aquí como que se ve más fácil, miren, bueno, o menos complicado, el término de acumulación. Ahorita para que vean por qué lo estoy dividiendo entre el elemento diferencial volumétrico. Entonces aquí debería ser una derivada parcial con respecto al tiempo. ¿De qué? Ahí está. Entonces, ¿esto qué unidades va a tener? Mol sobre tiempo. Nada más lo estoy poniendo aquí para mostrarle, ¿no? Debe estar dimensionalmente homogéneo y viene lo de balance de materias y cuestiones de este tipo. Entonces, esto es mol área tiempo, lo multiplicamos por el área. Mol área tiempo, lo multiplicamos por el área, nos da mol. Aquí, ¿qué nos va a dar los moles? Sea. Pero sea, ¿qué unidades tiene? ¿Sí? Les digo, aquí será un poquito más directo, no más fácil, más directo. Aquí esto va a tener 1 sobre tiempo. ¿No? Entonces, para que sea dimensionalmente homogénea, esta es manzanas, y acá debe ser esta igualdad, manzanas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que tenga mol área tiempo? Perdón, mol sobre tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, continuando con lo de la placa, esto imagínense que está la placa, les dije, esto es el elemento diferencial volumétrico, donde estoy haciendo el balance en un elemento diferencial delta V. Este es representativo de toda la placa. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues a partir del cálculo integral, ¿no? Con las condiciones de frontera y todo eso. Entonces, aquí es donde estamos haciendo el balance de materia. Por lo tanto, este va a ser área por delta Z. Este es delta V. Es donde estamos haciendo nosotros el balance de materia. Entonces, esperen que les quede claro. Esto lo saco porque es constante. Ahorita lo voy a continuar haciendo así. A por JZ, evaluado en Z, más, no lo voy a poner más abajo porque si no, para dejarle las unidades. A, JZ, Z, más A, JZ, Z más delta Z, igual a el área por delta Z, por la parcial de CA con respecto a Z. ¿Vale? Entonces, de ahí parte, y de manera similar, nada más que en la transferencia de calor, aquí vamos a tener la derivada de T con respecto a la posición. Entonces, era lo que les decía, dividiendo
viendo entre delta B, ¿sale? Y reacomodando ecuación anterior. Entonces lo que voy a hacer es invertir. Ah, no, aquí es menos, ¿verdad? Perdón, aquí no es más, es menos. Entrada menos salida. Reacomodando, entonces aquí factorizamos el área, y tenemos un signo negativo, sería área por delta Z, JZ, evaluado esto en donde en Z más delta Z menos JAZ en Z igual a el área por delta Z, el área por delta Z por la derivada de CA con respecto a Z. ¿Vale? Entonces aquí esta se cancela todo. La voy a bajar porque ahí está. Ahí está, el balance de materia. Esto lo reacomodé de manera similar. Aquí pues yo no hay ningún signo ni nada por el estilo. Eso que les quede claro. Entonces, este lo voy a poner así. Son las suposiciones y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, sacando el límite, ¿qué era lo que seguía? Sacando el límite cuando delta Z tiende a 0. ¿De quién? Solamente de esto, porque aquí no le puedo sacar el límite. Entonces es menos el límite cuando delta Z tiende a 0. ¿De quién? Pues ya esto lo introduzco. JZ, Z más delta Z, menos JZ en Z. Esto es igual a la parcial de CA. Ahorita la voy a dejar así, ¿eh? La parcial de Z. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿A qué es igual eso? Matemáticamente hablando. A ver quién me dice. Aquí está, se me pasó, ¿no? Esta no es Z es T, y aquí también es T, ¿no? Porque aquí les decía, es una derivada parcial hasta este momento porque CA es igual a CA, función de Z y función del tiempo. Entonces aquí en principio sería como, la voy a poner así nada más el puro término este aquí, sería la derivada parcial de CA con respecto a Z. Perdón, JZ. Ahí así. Entonces, aquí, esto es menos la parcial de CA, o que no, JZ. Estoy adelantando con la medida. Este es tiempo. JAZ con respecto a Z, igual a la parcial de CA con respecto al tiempo. Entonces, por eso les decía, es importante mantener el signo en la transferencia de calor, en la transferencia de masa. En este caso, si tenemos el término de acumulación, pues sería importante. Pero bueno, como estamos en estado estacionario, nada más esto fue ilustrativo para decirles que el por qué se divide entre el elemento diferencial volumétrico se tiene menos la derivada de JZ. JZ con respecto a la posición, que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue de ahí? Por un lado, es separando variables e integrando. Ya lo voy a hacer. Bueno, antes de eso, como está igualada a 0, pues aquí lo puedo pasar, puedo multiplicar toda la ecuación por menos, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es de JZ igual a 0 de Z, separando variables e integrando. Entonces, aquí esto ¿qué quiere decir? La integral de una derivada de una función se cancela y esta es una constante. Entonces, por lo tanto, JZ es igual a el balance de materia.
del balance de materia se tiene que JZ es constante. ¿Constante con respecto a qué? Pues con respecto a la posición. Esta es muy similar a la expresión en transferencia de calor que nos quedó menos de Qx dx igual a 0, ¿no? Para la transferencia de calor del balance de materia en el elemento diferencial delta B. Ahora, de aquí se hizo esto, y aquí es lo que se hizo en una placa plana, en coordenadas cartesianas, es que el flux de energía, de manera similar al flux de masa o de moles, o el flux, sí, este flux, es constante. Y después de ahí, ¿qué se hizo? Ese fue por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que se hizo? A ver si se acuerdan o no. Vean el video. Entonces, ¿no? Aquí lo que se hizo fue sustituir la ley de Fourier. Aquí lo que voy a hacer es sustituir la ley de Fick. Entonces es menos D en dz. Y de manera similar, esto lo puedo ver como menos, para que no haya problema, como ayer. J a Z es igual a 0. ¿Sale? Entonces J a Z es igual a ¿qué? Menos D a D. dca en dz igual a 0. ¿Sale? Esto es constante, ¿sale? Y también como, aquí espero que no haya problema, como está igualada a 0, en este caso particular, lo que se puede hacer es, pues pasarlo dividiendo. ¿Para qué? Para que nos quede B en dz, dca en dz es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial ordinaria de CA, función de CAZ, a resolver. ¿Resolver para qué? Pues para obtener lo que nosotros queremos, como es el perfil de concentraciones, la concentración promedio, el flux y el flujo. Entonces quedamos que esa es la ecuación diferencial ordinaria a resolver para CA en función de Z. ¿Qué es lo que hacemos? Separando variables e integrando. Entonces D, SA, dz es igual a 0 de z, e integramos, separamos variables. Despeje, aquí no son despejes. Entonces la integral de una derivada de una función se cancela, este es C1. dca de z es igual a C1. ¿Sí? Y si se fijan, pues hasta lo estoy haciendo muy similar aquí así. Entonces separando variables e integrando, entonces dca igual a C1 por dz, integramos de manera similar al caso de arriba, la integral de una derivada de la función, esta pues sale, es una constante de integración. Entonces tenemos que CA, función de z, es igual a C1, z más C2. ¿Cómo se le conoce? Solución general. ¿Cómo tenemos la solución particular? Pues con condiciones de frontera. Condición de frontera 1, ¿cuál es? En z igual a 0, CA en 0 es igual a ¿qué? Por eso puse el dibujo. ¿Cuánto vale? Este valor C, valor en C0. Este es que yo le propuse un valor de 1 molar. 1 molar, este punto 5 molar. Ahorita lo vamos a hacer con valores numéricos. Pero aquí lo dejo en términos de literales. ¿Sale? Entonces, CA0, condición de frontera 2 en Z igual a L. CA en L
es igual a CAL. Entonces, de manera similar al caso anterior, sustituyendo condiciones de frontera en solución general, entonces tenemos CA, por un lado, 0 es igual a CA0, por un lado, y por otro lado de la ecuación C1 por 0, lo que vale Z va a ser 0, más C2. Luego la otra condición de frontera, CA en L, es igual a CAL. Entonces, donde va, por otro lado, donde va Z va L, más C2. ¿Esto qué implica? Pues esto, pues C1 por 0 da 0. Entonces, C2 es igual a CA0. ¿Sí? Entonces, de aquí tenemos que C2, ¿cuánto va a valer? CA0 es la concentración CA0, no inicial, ¿eh? Entonces, aquí tenemos que es CAL igual a C1 por L más CA0. Entonces, de aquí, si todavía alcanzan a ver, C1 por L es igual a CAL menos CA0. Entonces, yo no quiero C1 por L, quiero C1. C1 es igual a CAL menos CA0 entre L. Pero, ¿cómo se relacionan CA0 y CAL? Con una diferencia. ¿Eh? ¿No es la diferencia? Esto va a tener signo negativo para que no tenga signo negativo, porque CA0 es mayor a CAL. Esto es equivalente a decir C1 es igual a menos CA0 menos CAL por 1 entre L. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos es, ya se determinó C2, C1, ya están aquí, sí. Entonces, sustituyendo C1 y C2 en solución general, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a obtener la solución particular. ¿Vale? Entonces, solución general CA, función de Z es igual a C1, C1 es esto, menos CA0 menos CAL por 1 sobre L. Le voy a poner así otra para que vean por qué. Z más C2, C2 vale CA0. Entonces aquí al igual le voy a poner todo esto, que vale, esto es C1, esto es C2, ¿sí? Entonces, aquí también debe ser dimensionalmente homogénea. Esta Z entre L, longitud entre longitud, se cancelan las longitudes. Entonces, aquí lo pudieran haber dejado. Pero bueno, lo voy a reacomodar, lo voy a acomodar para que se vea mejor. Es igual a, esta la voy a dejar de como en el caso anterior, T0. CA0 menos CA0 menos CAL Z entre L. ¿Y esta es qué? Matemáticamente diríamos que es la solución particular o físicamente el perfil de qué. ¿Concentraciones? Exactamente. En el caso anterior, ¿qué era? ¿Solución particular o? De temperaturas. Exactamente. Vamos bien. Ahora, ¿cómo compruebo? Algunas veces se podrá comprobar si está bien o no está bien la solución particular o en este caso el perfil de concentraciones. Algunas otras no, cuando tenemos derivadas parciales o derivación parcial. ¿Cómo le hacemos para comprobar que esta es la correcta, esta solución particular? Pues sustituyendo las condiciones de frontera, ¿verdad? Las que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuánto va a valer esta? En 0. Entonces,
Aquí si tenemos 0, ¿qué va a pasar? Esto va a dar, ¿esto qué va a pasar? Pues va a dar 0, ¿verdad? Se comprueba que se tiene, o se cumple la condición de frontera 1. Ahora, la otra. Ya no lo estoy haciendo como en la transferencia de calor, ¿no? En L, porque esto ya se hizo, ya lo hice. Entonces aquí, este sí igual lo voy a hacer nada más. L sobre L, ¿qué va a dar? 1. Entonces tendríamos CA0 menos CA0, menos por menos, más CAL. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se cancelan y por lo tanto, CA evaluado en L es igual a CAL. Se cumple la otra condición de frontera. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a hacer paso a paso. Entonces, esto es, este ya nada más es 0, 0 por algo, pues ya, nada más queda este término. Ya no lo, el otro, sea 0, pero es de manera similar menos CA0 menos CAL, L, donde va Z, voy a poner L, L sobre L, y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí te hago la operación de los signos, principalmente, ¿no? Menos CA0, menos por menos da más CAL. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se cancelan estos dos, CA0 menos CA0, y queda CAL, CA evaluada en L, es igual a CAL. Se comprueba la otra condición de frontera. Esta es el perfil de concentraciones. Ahora, ya tenemos ahí un puntito. Ay, qué bueno, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Determinar la concentración promedio. De manera similar al caso anterior. ¿Cómo lo hacemos? Una promedio es igual, la voy a poner aquí, la integral de F del volumen dB entre la integral de volumen dB. De manera similar al caso de la velocidad promedio, la temperatura promedio, la concentración promedio. Entonces aquí me voy a ir un poquito más rápido. Sea promedio es igual a la integral triple de sea función de z, de z, de dx, de y, de z. Entonces la integral triple de x, de y, de z. Entonces dx va, no sé, de 0 a h, de y de 0 a w, de 0 a l, ¿sí? Z, de manera similar, de 0 a h, de 0 a w y de 0 a l. Entonces puedo separar porque nada más esta, pues va a depender de esta. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer acá abajo. Entonces aquí lo voy a reescribir ya de 0 a L sea función de Z, por la integral de 0 a W, por la integral de Y, 0 a H, de X. Entonces aquí la voy a dejar así, 0 a L, de Z. No, más bien esto sería de X. Bueno, sí, está bien, de X, de Z, 0 a W, de Y, 0 a H, de X. Pues ya, esto lo voy a poner aquí, les digo, esto es W, H, esto es W, H, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Puedo esto cancelarlo con esto, y esto, aquí es igual, la integral, esto es igual a la integral de L.
Entonces lo hago del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos la concentración promedio. Tenemos que es 1 sobre L por la integral. La voy a reescribir. Sea Z de Z. De 0 a L. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sustituir la concentración, función de la posición, de 0 a L, de C a 0 menos C a 0 menos C a L, Z sobre L, de Z. ¿Sí? Entonces, de manera similar al caso anterior de la transferencia de calor, 1 sobre L, esta la puedo separar en dos integrales. La integral de 0 a L de C a 0 de Z, menos la integral de C a L de C a 0 menos C a L Z sobre L de Z, y cierro el corchete. Entonces esto es constante, sale de la integral. ¿Qué es constante? Lo que es constante de la integral, pues lo puedo sacar. Y aquí también saqué el signo negativo, pero bueno. Continúo. A ver, lo voy a bajar un poquito. Ahí está, para que alcance. Entonces aquí tenemos que es 1 sobre L, la integral de C a 0, bueno, C a 0 por la integral de 0 a L de Z, menos C a 0 menos C a L, entre L, por la integral de 0 a L de Z de Z. Esta es la integral de dz. La voy a poner aquí para simplificarlo. Z. Y esta va a ser Z cuadrado sobre 2. De 0 a L. Bueno, se evalúa la función en el límite superior menos la función en el límite inferior. ¿Cuánto va a valer la función en el límite inferior? En ambos casos. 0, ¿verdad? Espero y que no haya problema si me salto un paso. Y no es tan complicado. 1 sobre L, o sea 0, L, menos sea 0 menos sea L sobre L por L cuadrada sobre 2. O sea, ya no voy a poner el L cuadrada menos 0 cuadrado. L menos 0. Y al 0 ya no lo pongo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo voy a poner con rojo. Se cancela. Y lo reescribo acá. Esto es igual a 1 sobre L sea 0L menos sea 0 sea L sobre 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Factorizar y se cancela. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sea 0 menos 1 medio de sea 0 menos por menos más. Por lo tanto, es igual a ¿qué? Es de la concentración promedio, que es un promedio aritmético. ¿Es similar o no es similar a la temperatura promedio? Sí, es similar. No, creo que no. No. Bueno, aquí está la parte de la deducción para el cálculo del flux, JZ de la ley de Fick, menos DAB de CA en DZ, se determina la derivada. Si tenemos aquí la expresión de la concentración, tenemos una diferencia una diferencia, por lo tanto vamos a tener una diferencia de derivadas. Este es 0, lo que es constante se saca, derivada de z con respecto a z. Entonces ya tenemos la derivada, se sustituye en la ley de Fick, que es menos DAB de CA en dz, se saca el signo negativo y ya. El flux, esa es la pregunta. ¿El flux va a depender de la sustancia que se va a difundir A en B? ¿Sí o no?
Sí, ¿verdad? O sea, no va a ser lo mismo acetona en aire que agua en aire. ¿Y dónde está involucrado? En la DAB. El perfil de concentraciones va a depender del material. O más del material, no. De las sustancias. No, porque aquí no está involucrada en la difusividad. ¿Sale? Ahora voy a hacer, voy a sustituir valores numéricos. Y para eso tengo el ejemplo 17.4-1, que es la difusividad. Ahí dicen estimar, ¿no? Pero ya voy a tomar el valor. Ahorita no me interesa mucho usted la estimación. Una solución diluida de 2,4,6 trinitrotolueno en benceno a 15 grados centígrados. Entonces tenemos la difusividad DAB binaria, aquí específicamente, 1.38 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. La longitud, que está, al igual se va a poner así, donde está llevando a cabo la difusión, que sea de 2 centímetros, ¿sí? Un espesor de 2 centímetros. Entonces, sea 0 es igual a, ¿cuánto? ¿Cuánto les había dicho? 1 molar, ¿no? Que esto es igual a mol, 1, esto es igual a 1 mol por el litro, sea L es igual a 0. Les había dicho, ¿verdad? 0.5. 0.5. Sí, ¿verdad, mol? Para que vean, ¿no? Pero esto nos conviene, lo voy a pasar esto, ¿verdad? A centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico a mililitros, ¿cuántos son? ¿Cuál es la equivalencia? Vamos. Un centímetro cúbico a un mililitro. Pero bueno, la equivalencia es 1 a 1. Por lo tanto, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, aquí lo voy a poner acá. Sea 0 es igual a 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Menos 3 mol por centímetros cúbicos. Sea L es igual a 0.5 por 10 a la menos 3 mol sobre centímetros cúbicos. Entonces, JAZ, ¿cuánto va a valer el flux? Es igual a ¿qué? DAB es 1.38 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo, entre 2 centímetros, lo voy a factorizar, ¿no? 1 menos 0.5, factorizo las unidades por 10 a la menos 3, mol sobre centímetros cúbicos. ¿Me pueden hacer la operación? Por favor. Entonces aquí, este es el valor numérico. Haciendo el análisis dimensional, con este sería el centímetro de la cuarta. Con centímetro cuadrado queda 1 sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? O sea, se va a ir con uno de estos y esto va a quedar al cuadrado. ¿Vale? Segundos se van para abajo y cuestiones tipo. Entonces las unidades serían mol sobre centímetro cuadrado segundo, que son las unidades del flux. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, ahora, regresando a la imagen, al dibujo esta ecuación, ¿qué forma tiene? Que no he dibujado acá, ¿no? Bueno, aquí lo pongo así, porque se ve. Luego en coordenadas cilíndricas, pero ya no se va a ver tan fácilmente. ¿Qué forma tiene? Del tipo y es igual a p menos mx. Entonces tiene una línea recta. Esta es CA, función de Z. Sí, tiene una forma lineal con pendiente negativa. ¿Sale? Ahora, del balance, lo voy a poner con esto. Del balance de materia, ¿qué tenemos?
Esta es otra forma para determinar el flux sin pasar por el perfil de temperaturas, la forma directa. Balance de materia en delta B, que es delta B es igual al área por delta Z. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué se obtuvo? Pues que JAZ es que, ¿esto qué quiere decir? Que JAZ no depende, ay, esto no lo he visto, no lo he visto, no depende, no te los he explicado, pero esto lo voy a explicar, depende de Z o de la posición. Entonces, de la ley de Fick, se tiene que JAZ es igual a menos DAB DCA de Z. Entonces, separando variables e integrando, voy a poner aquí. Separando variables integrando. Entonces tenemos que JAZ de Z es igual a ¿qué? Menos DAB DCA integral. Y aquí yo pongo los límites de integración en Z igual a 0. Cuando tenemos así este tipo para resolver la ecuación, acostumbres a decir ¿cuál es su respectivo valor de CA? ¿En 0 cuál es? Ya lo borré, pero bueno, era CA0. Ahora en Z igual a L, CA en L es igual a CAL. ¿Sale? Bueno, entonces ahí vamos. Esto depende de la posición. Para este caso no, pero habrá veces que sí depende. Sale. Esto depende de la concentración, no sale de la integral. Entonces, JAZ por la integral de 0, ya lo voy a simplificar de 0 a L de Z es igual a ¿qué? A menos DAB por la integral desde CA0 hasta CAL de DCA. Pues otra vez, ¿no? La integral de una derivada de la función es igual a la misma función, por lo tanto, JAZ, la integral de esto pues va a dar Z, esto, ¿no? Así. Esta la integral pues va a dar Z, bueno, ahí lo voy a dejar, JAZ, y ya nada más evalúo la función del límite superior menos la función del límite inferior, es igual a 0. Entonces es L, igual a ¿qué? Menos DAB por CAL, aquí sí es, ¿verdad? Menos CA0. ¿Cómo se relaciona CA0 y CAL? Pues esta es mayor a esta, entonces nos conviene invertirlas. Esta, yo la pudiera dejar como menos CA0 menos CAL, que con este signo, ¿qué va a pasar? Se vuelven positivos. Aquí al igual esto lo había puesto con otro color también. Esto es positivo, ¿sí? Entonces, de aquí, JAZ es igual a ¿qué? A DAB entre L por CA0 menos CAL. ¿Cambió la expresión con respecto a la que obtuve anteriormente? No, ¿verdad? Es la misma expresión. Eso es por un lado. Por otro, este flux depende de la posición. O sea, depende de que si está evaluado en Z igual a 0, Z igual a L sobre 2 o Z igual a L. No, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es que no depende. ¿De qué depende? De la difusividad, de la longitud y la diferencia de concentraciones. Esto se me estaba pasando hace ratito. De manera similar al flux de energía, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tenemos que CA0 menos CAL entre L por entre DAB. Esto lo podemos ver también como una fuerza motriz ¿entre qué? Entre la resistencia. Entre la resistencia, ¿sí? Para que haya un
flux, debe haber una gran fuerza motriz, son proporcionales. A mayor resistencia, menor flux. Son inversamente proporcionales. ¿Sí? Eso, aclaro, son muy similares las ecuaciones, todo eso, pero los pasos son los mismos, ¿eh? ¿Cuáles son los pasos que les digo yo? Es uno, la situación física. Entender la parte de la situación física es importante. Dos, ubicar el eje coordenado. De preferencia, y si quieren chequen el libro de Lobo, no sé si ya no lo voy a hacer al igual, pero de preferencia ubicar el eje coordenado en la misma dirección que el flux. Habrá veces que no se pueda, eso sí, pero pues ni modo. Pero por lo regular se tiene que hacer eso. El flux, ubicar el eje coordenado en la misma dirección del flux, porque el eje coordenado lo podemos ubicar donde nosotros queramos, pero el flux no, ese sí va a ser siempre en una dirección. Luego de ahí, ¿qué más? Las suposiciones. De las suposiciones, pues ahí sale que si hay reacción química, si es isotérmico, que depende del fenómeno que estemos abordando. Y luego el cuarto, ¿qué es lo que sigue? Pues el balance de lo que esté buscando, ¿no? Balance de energía o balance de materia. Después de ahí, ¿qué va a pasar? En un elemento diferencial volumétrico, delta B. Porque ahí es el representativo que a partir del cálculo, pues ya podemos hacer de 0 a L, para eso nos sirven las condiciones de frontera. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro paso? Pues ya obtenemos la solución general, por ejemplo, para el perfil de concentraciones que fue con las condiciones de frontera, obtenemos la solución particular o el perfil de concentraciones. En transferencia de calores, la solución particular pues es lo mismo matemáticamente hablando, pero es el perfil de temperaturas. Y luego de ahí, ¿qué pasa? Pues la concentración promedio, ¿sí? Y luego, el siguiente, ¿cuál es? Pues el flux que se puede hacer con la derivación de lo que estemos manejando, temperatura, concentración con respecto a la posición, y se sustituye, por ejemplo, la ley de Fick o Fourier. Puede ser la forma con esta, o puede ser también con esta forma, a partir del balance de materia, que es constante, en este caso. Y bueno, y ya la última, pues es el flujo, ¿sí? Bueno, lo último que nos haría falta determinar para este caso es determinar el flujo. También puede ser flujo de masa, flujo de molar. Bueno, aquí es molar, pero también puede ser flujo de energía, W, este está relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque JAZ, por el área donde se está llevando a cabo la transferencia de materia. Entonces, el área va a ser H por W. Bueno, le voy a poner aquí el flux, que sería DAB entre L, CA0 menos CAL. Por el área era H por W. Entonces aquí ya nada más dejamos W a Z es igual a H por W de AB entre L por CA0 menos CAL. ¿Qué unidades va a tener esto? Este flujo, perdón. Va a tener unidades de mol sobre tiempo. Si son las moles que van a estar pasando por un cierto tiempo. ¿Sale?